En este recipiente tenemos una muestra de agua estancada y vamos a realizar una destilación de esta muestra. Para esto necesitamos una botella previamente perforada por debajo para introducir el recipiente con la muestra. Ya introducida la muestra, la pondremos a la exposición del sol por un tiempo de 2 o 3 horas. Observamos que después del tiempo transcurrido nuestra muestra se ha destilado por medio de la condensación. Y aquí una muestra de ello. Decantación. Es un método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas, el cual se usa para separar un sólido de uno o dos líquidos de diferente densidad. Es un proceso importante en el tratamiento de las aguas residuales. Se deja reposar la mezcla en un recipiente y de esta forma el componente más denso desciende por acción de la gravedad hacia la parte inferior del embudo y el componente menos denso permanece en la parte superior. Por último, se extrae el componente más denso por la parte inferior. El tamizado o cribado es un método mecánico para separar dos sólidos formados por partículas de tamaños diferentes. Consiste en pasar una mezcla de partículas por un tamiz. Las partículas de menor tamaño atraviesan el filtro por los poros y las de mayor tamaño quedan retenidas. De este modo se concretará la separación. En este caso, el tamiz es una gasa. Las partículas que atraviesan son el agua y las que se retienen son hojas y ramas. La filtración es un proceso para separar sólidos en una suspensión usando un medio mecánico poroso, a veces conocido como filtro. Para este experimento usaremos una naranja, un exprimidor y un filtro. La naranja será cortada a la mitad y se separará el líquido de la naranja. Todo esto caerá en el filtro, separándolo de las semillas y dejando que solo el agua pase al vaso. La destilación es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. También puede resultar en una separación esencialmente completa o puede ser la separación parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados en la mezcla. Es una técnica de laboratorio utilizada en la separación de sustancias miscibles. El proceso de la destilación consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a fase de vapor y, posteriormente, enfriar el vapor hasta recuperar estos componentes de forma líquida mediante un proceso de condensación. La filtración es un proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso también llamado filtro. En una suspensión de un líquido mediante un medio poroso retiene los sólidos mayores del tamaño de la porosidad, permite el paso del líquido y partículas de menor tamaño de la porosidad. Las aplicaciones de los procesos de filtración son muy extensos, encontrándose en muchos ámbitos de la actividad humana, tanto en la vida doméstica como en la industria en general, en donde son particularmente importantes aquellos procesos industriales que requieren de técnicas químicas. La decantación es un método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas, el cual se utiliza para separar un sólido de uno o dos líquidos de diferente densidad. Es un proceso importante en el tratamiento de aguas residuales. Se deja reposar la mezcla en un recipiente y, de esta forma, el componente más denso desciende por acción de la gravedad hacia la parte inferior del embudo, y el componente menos denso permanece en la parte superior. Por último, se extrae el componente más denso por la parte inferior. El tamizado, también llamado cribado, es un método mecánico por
Separar dos sólidos formados por partículas de diferentes tamaños consiste en pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz, criba o herramienta de colador. Las partículas de menor tamaño atraviesan el filtro por los poros y las de mayor tamaño quedan retenidas. El tamizado se practicaba en la antigüedad, por ejemplo, para separar la harina de los restos de paja, insectos, cáscaras de maíz o las semillas.